Estimados hermanos que siguen la transmisión a través de las páginas de las redes sociales de nuestra parroquia de San Francisco de Asís en Chapala, sean todos ustedes bienvenidos. Soy el padre Luis Lauro Esparza Ovalle, vicario parroquial, y estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes en esta sección del estudio de nuestra palabra de Dios, de nuestra Biblia, de nuestra Sagrada Escritura, un encuentro con Cristo. Así se llama esta sección, en la cual vamos a compartir con ustedes este encuentro amoroso, emocionante, vivo, trascendental que cada uno de nosotros como cristianos tenemos con Cristo nuestro Señor a través del estudio de su sagrada palabra. Primero, vamos a responder a la tarea que hace 8 días habíamos dejado a todos ustedes que siguieron en la primera transmisión. Recordemos que habíamos hablado sobre el significado y la distinción del único depósito de la fe, que Dios nuestro Señor nos transmite a través de 2 maneras. La Sagrada Escritura, entendida como palabra de Dios escrita, y la Sagrada Tradición, entendida como la palabra de Dios oral. Pues bien, una vez que distinguíamos y hablábamos de cada uno, ahora en la tarea les había encomendado que analizando, leyendo y contemplando la cita del Evangelio de San Lucas, en la cual nos habla sobre el encuentro de Cristo con los discípulos de Maús, en el diálogo íntimo y particular que tuvieron los 3, ustedes dedujeran cuál era la parte que correspondía a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, y cuál de los diálogos correspondía a la Sagrada Tradición, es decir, la palabra de Dios oral. La respuesta es muy sencilla y varios de ustedes que nos hicieron el favor de responder estuvieron dando una situación muy cercana a la respuesta. Primero, cuando Jesucristo, y esto es cuando el evangelista claramente lo cita, habla sobre Moisés y los profetas, es decir, Jesucristo toma la Sagrada Escritura judía de entonces, que para nosotros solamente era el Antiguo Testamento. Entonces allí tenemos un claro ejemplo de cómo Jesucristo toma la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios escrita, la toma y claro que se las lee. Se las lee para que inmediatamente los discípulos recordaran los textos fundamentales para lo que sigue. Es decir, una vez que Jesucristo hace cita explícita de los textos de Moisés y de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, ahora sí ya Jesús, y también lo dice el evangelista San Lucas, comienza a desarrollar, comienza a explicar estos mismos textos bíblicos. Por lo tanto, aquí en la manera de explicar, por ende, de hablar, de expresarse, de querer dar a entender bajo la luz del Espíritu Santo a estos 2 discípulos que se encontraban descorazonados. Eso es lo que nosotros podemos afirmar que es la Sagrada Tradición, la palabra de Dios oral. De hecho, es Cristo mismo, Dios verdadero, que es el que les habla y les explica las Escrituras. Entonces, hermanos, así podemos nosotros establecer un sencillo ejemplo. En el caso de los discípulos de Emaús, como en Jesucristo nuestro Señor perfectamente nos da a entender lo que significa la palabra de Dios y lo que significa, en el caso concreto de la palabra de Dios escrita, su relación con la palabra de Dios oral, la Sagrada Tradición y la Biblia, palabra de Dios escrita. Pues bien, a propósito de las personas quienes nos hicieron el favor de responder, les agradecemos y hacemos mención especial a Yoya Orea, a Rosy Morales, Emma Aramburu, Lupita Preciado, Jacinto Osuna, Margarita Perales, Vicky Esparza, Lolita Moreno Aspeitia, Tere Cortés, Margot Gómez, Lidia Castillo, entre otras personas que también nos hicieron el favor de responder, y que también esto incluye a los alumnos de la clase de Biblia que también por otro medio nos hicieron el favor de llegar sus respuestas. Pues bien, ahora vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, de este encuentro con Cristo, y se llama la revelación divina y su transmisión.
Una vez que hemos comprendido la importancia del único depósito de la fe, que se manifiesta, que se transmite a través de la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios oral, Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ambas interpretadas, enseñadas y transmitidas por el magisterio de la Iglesia, ahora vamos a ver cómo Dios entra en la historia de la humanidad para darse a conocer. Primero, vamos recordando cómo en lo meramente humano, en lo cotidiano de la vida humana, son importantes las circunstancias y acontecimientos que vivimos cada día. De seguro ustedes habrán escuchado que en cada ciudad, en cada pueblo, existe un cronista. ¿Quién es el cronista? El cronista es el hombre y la mujer que tienen como oficio particular el recopilar los acontecimientos cotidianos que suceden, sean en la ciudad, sean en un pueblo. ¿Y por qué lo hace? Porque el cronista tiene como misión salvaguardar la memoria histórica de un pueblo. Recordemos que el pueblo no solo se identifica con las construcciones, con las casas, con los templos, con los palacios, con los castillos, forma parte, pero no es lo esencial. Recordemos que lo esencial de un pueblo es la experiencia viva que cada habitante de ese pueblo tenga, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y que ese acontecimiento marque de manera profunda la vida de esas personas. Ahorita estamos viviendo un acontecimiento trascendental en nuestra historia. Y vaya que los cronistas, tanto de Guadalajara como de Chapala, como de otros lados, van a tener muy en cuenta este año y esta circunstancia particular de la cuarentena, porque ciertamente vino a afectar, tanto de manera positiva como de manera negativa, la vida de un pueblo, la vida de los ciudadanos, la vida del país, la vida de la iglesia, la vida de muchas personas. Y todo esto los cronistas van tomando nota para que las futuras generaciones también lleguen a darse cuenta todo lo que sus antepasados tuvieron que padecer, tuvieron que vivir, tuvieron que luchar para que esas generaciones que vean su historia en el futuro sepan de dónde vienen, sepan a dónde van y al mismo tiempo, como lo indica la clara enseñanza de la historia, esos habitantes del futuro eviten repetir los errores del pasado. Pues bien, hermanos en Cristo, Dios no se escapa de esta manera de darnos a entender su amor, su ser divino, el querernos salvar. Y Él quiere entrar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra realidad. Porque es un Dios, queridos hermanos, que sale al encuentro del hombre. Y sale al encuentro del hombre porque en primer lugar quiere Él darse a conocer. Esto es muy importante que lo comprendamos, hermanos. Antes de abrir la Biblia, antes de ponerte a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entramos a una distinción fundamental de lo que es el cristianismo, entendido como una religión, y la gran diferencia esencial con las diferentes religiones del mundo, salvaguardando el respeto que nos merecen todas las creencias y todas las religiones. Sin embargo, la fe cristiana cuenta con un plus. La fe cristiana cuenta con algo que la distingue y la hace única, a diferencia de otros movimientos religiosos, a diferencia de otras ideologías religiosas, a diferencia de otras religiones. ¿Cuáles? Fíjense. La gran diferencia está
en que mientras las demás religiones es el hombre el que tiene la iniciativa para buscar la divinidad, buscar la protección de su Dios, buscar el favor divino. En el caso de nosotros los cristianos, en el caso de la revelación cristiana es al revés. Es Dios quien tiene la libérrima iniciativa de buscar, de salir al encuentro del hombre. Es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que Él libremente sale al encuentro del ser humano, sale al encuentro de cada hombre y de cada mujer, sale al encuentro del ser humano en cada etapa histórica que le toca vivir. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y por eso vamos ahora a definir lo que significa revelación. Primero vamos a una explicación muy sencilla. Tal vez a algunos que nos estén viendo y escuchando no les sonará muy claro el ejemplo, pero para quienes tenemos ya cierta edad, todavía alcanzamos a conocer las cámaras fotográficas análogas. De hecho, de seguro la cámara que tú tienes ahorita de un celular, obviamente son digitales. Pero hubo un tiempo en que las antiguas cámaras, primero tenías que comprar un rollo, colocarlo, para luego, una vez que tomaras las fotografías, enviar, y ahí viene la expresión, tenías que ir a un centro de revelación fotográfica, tenías que ir a revelar la fotografía. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando el fotógrafo ya dentro de su laboratorio comenzaba a través de ciertos artilugios químicos, comenzaba a mostrar ya la imagen. La imagen tomada, captada por la cámara, ya estaba en el rollo. Lo único que hizo el fotógrafo fue revelar la fotografía, es decir, darla a conocer. Por lo tanto, literalmente, revelar significa quitar un velo, algo que lo tenía tapado. Entonces, nosotros, los hombres, teníamos un velo. No podíamos conocer bien a Dios. No podíamos imaginarnos cómo es Dios. Mucho menos podíamos imaginarnos qué era lo que Dios tenía que decirnos a cada uno de nosotros. Pero Dios, al salir al encuentro del hombre, Él quiere darse a conocer, es decir, Él se revela, Él mismo nos quita ese velo para que tú y yo, así como todos los hombres a lo largo de nuestra historia, sepamos conocer a Dios de acuerdo a su voluntad. Eso es la revelación. Pero ahora vamos a definirla de manera más concreta. La revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio en orden a nuestra salvación. Fíjate bien. Eso es una definición que te la recomiendo vivamente que la reflexiones y ojalá te la aprendas de memoria, porque esa es la característica fundamental de tu fe católica. Esa es la característica fundamental de tu estudio de tu Biblia. Y esa es la motivación principal que tú siempre debes de tener al momento de leer la palabra de Dios. La revelación, es decir, lo que tú estás leyendo en la Biblia no es otra cosa que la voluntad clara de Dios sobre ti, lo que Dios quiere que tú sepas de Él, no a manera de un maestro regañón que te dice, a ver, en este libro te tienes que aprender esto, punto, y así de manera fría. No. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando en misa tú estás escuchando la palabra de Dios, Dios es como un pedagogo. Es decir,
un hombre que te acompaña, que te guía, así como un maestro amoroso guía a un niño en sus primeras letras. Así también es Dios quien te va guiando para que de manera amorosa, y resalto este tema del amor, de manera amorosa Dios te va enseñando lo que tú debes de hacer en orden a tu verdadera felicidad, que no es otra cosa que tu salvación. Y aquí viene el método pedagógico que Dios tiene, el amor. Hermanos, ustedes saben que cuando tú das una orden, das una indicación, cuando lo haces con amor, con respeto, con cariño, la misma razón humana queda prendado de ello, porque nosotros, hermanos, fuimos creados por Dios por amor. Y la naturaleza humana claramente responde cuando se le habla con amor, con cariño, porque hay un legítimo interés en él. Hermanos en Cristo, si hasta a los animalitos, cuando les hablas con amor y con cariño, claro, los domesticables, ¿verdad? Les hablas con amor y cariño, ellos tienen una reacción positiva. Cuanto más el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, porque ahí viene el tema del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que Dios habla? ¿Cuál es el lenguaje que Dios utiliza para Él revelarse, para Él darse a conocer? Tú ya lo deduces por la definición de revelación, el amor. Y el amor que se expresa de manera contundente y que significa el evento central de la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura, en la entrega amorosa del Padre que hace de su propio Hijo para morir en la cruz, por amor, para salvarnos. Y ese mismo amor, que es la fuerza viva del Espíritu Santo, lo resucita para asociarnos a nosotros en su fe, en su amor, en su caridad. Hermanos, ¿cuál es el objeto de la revelación? ¿Cuál es el objeto por el cual Cristo nuestro Señor da a conocer? El objeto es Él mismo, su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, en la misa del lunes, en la misa del 4 de mayo, que celebramos la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, en el Evangelio nos habla de este tema. Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesucristo mismo es la revelación plena de la existencia misma del Padre. Los apóstoles, al contemplar cara a cara a Jesús, estaban contemplando cara a cara al Padre. Los discípulos, cuando estaban escuchando a Jesús, estaban escuchando al mismo Padre Celestial. Y esto, queridos hermanos, no se queda en la historia, sino que hoy en día, cuando tú como cristiano participas de los sacramentos, lees la palabra de Dios, escuchas la enseñanza de los obispos y del Papa, tú no solamente estás escuchando a Cristo a través de ellos, sino también la voz y la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué creen la importancia de que tú como cristiano participes de manera plena en la Sagrada Liturgia? Porque ya la Sagrada Liturgia en la Iglesia representa la viva participación del discípulo de Cristo en comunión con Cristo hacia su Padre Celestial por la fuerza viva del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos también que dentro del método, dentro de la pedagogía que Dios nuestro Señor nos hace y que se revela en la historia de la humanidad, deriva tres pasos, tres modos, en los cuales Dios utiliza para revelarse,
para darse a conocer. Claro, la plenitud es Cristo, pero también a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo creado, y sobre todo a través de su palabra, es como Dios nos da ese conocimiento, nos da su revelación. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres pasos, los tres modos, las tres circunstancias a través de las cuales Dios se revela? Primero, a través de la creación. Segundo, a través de la historia. Tercero, a través de su palabra. A través de la creación. Hermanos, de seguro ustedes han tenido una experiencia en su vida de lo que significa la creación. Desde un amanecer, desde un atardecer, desde una lluvia, desde un bosque, desde una playa, desde algún lugar en donde ustedes, al estar contemplando la naturaleza, la obra de la creación, ustedes dentro de su corazón dan gracias a Dios por haber hecho esto. ¿Y qué es lo que te atrae de la creación? ¿Qué es lo que te atrae a ti de lo que estás contemplando a través de tus cinco sentidos? Algo que se llama la belleza. Hermanos, tú te sientes atraído por la creación porque la creación es bella. Y aquí entramos a un tema muy interesante porque la creación no debe de ser entendida en sí misma, no. La creación como criatura es un medio a través del cual el hombre debe de encontrarse con Dios. ¿Pero por qué? Porque dentro del ser humano queda escrita esa ley, la ley de la belleza. ¿Por qué? Porque Dios es bello en plenitud y el espíritu humano queda prendado de la belleza. Aquí podemos echar mano de las bellas artes que la cultura griega nos hereda. La escultura, la arquitectura, la pintura, la música, la danza, entre otras. O inclusive la última, ¿no?, que se le llama el séptimo arte, el verdadero y auténtico cine. Como cuando tú contemplas una pintura, contemplas una edificación, escuchas una composición, cuando tú estás delante de algo bello, tu espíritu se inclina hacia ello. ¿Y sabes por qué? Porque todo ello es un reflejo de la verdadera, auténtica y absoluta belleza, que es Dios mismo. De hecho, te das cuenta que las más importantes obras de belleza que la historia y el genio de la humanidad han realizado pertenecen a la fe cristiana. Los templos, las catedrales, las pinturas, los cálices, todo la composición de la música sacra, todo lo que engloba a la iglesia, todo lo que engloba el culto divino, es que el hombre ha puesto lo mejor de su talento y de su razón y de su ser de artista, lo ha puesto todo lo mejor a la gloria de Dios. Y la iglesia echa mano de ello para alabanza del autor de todo ello, que es Dios mismo, la belleza absoluta. Por eso, la creación es el primer modo a través del cual Dios se revela. Porque al contemplar la belleza de la creación, estás contemplando al autor de esa belleza, Dios mismo. Un segundo punto, entramos la historia. Hermanos, se dice un antiguo adagio latino, historia magistra vitae.
la historia es la maestra de la vida. Es decir, el hombre tiene que aprender de sus antepasados, porque a través de los acontecimientos, es decir, de las palabras y de las obras, es como el hombre va forjando su destino. Por lo tanto, Dios no es ajeno a ello, también interviene. Por lo tanto, Dios interviene a través de la historia del hombre, a veces pacífica y a veces no tan pacífica, para darnos a entender su presencia viva. Y aquí podemos entrar a un cierto debate. ¿Dios habla a través de la guerra? ¿Dios nos habla a través del conflicto? La misma Biblia nos habla de invasiones, de guerras y matanzas. ¿Acaso Dios habla ahí? Aquí nos ayuda una frase. Dice, Dios escribe derecho en los renglones torcidos del hombre. Lo que para el hombre en su limitada visión piensa que es una tragedia absoluta, algo triste, algo descabellado, algo que no se entiende. Sin embargo, Dios en su misteriosa sabiduría sabe sacar algo bueno de ahí. Un ejemplo de ello lo tenemos en la vida de los santos. Cómo hombres y mujeres que les toca vivir situaciones difíciles en su vida, cómo Dios los toma a pesar de su vida de pecado, o a pesar de los errores que cometieron, o a pesar de situaciones difíciles que les tocó vivir en su pasado. Sin embargo, Dios los toma y los hace instrumentos de su gracia, por su poder, por su amor. Y así también es la Biblia. Dios se vale, por poner un ejemplo, del adulterio y del asesinato del rey David, porque a partir del niño que nace de esa mujer con la cual fue copartícipe de su pecado, nace Salomón, y de ahí continúa la dinastía davídica hasta llegar a Jesús, por ponerte un pequeño ejemplo. Y para ello se necesita pedir constantemente la luz del Espíritu Santo, para que no se ofusquen, para que no malinterpreten pasajes difíciles en la vida de la Biblia, pero que sin embargo Dios está ahí presente, a veces de manera evidente, a veces de manera oculta, pero que por eso siempre debemos de pedir la asistencia divina. Por último, a través de la palabra. Hermanos, la palabra ya es la materialización de la idea. Y la palabra necesita un lenguaje para que Dios pueda darse a entender ante nosotros. Y ya habíamos hablado un poquito antes de esto. ¿Cuál es la palabra del Padre? Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el lenguaje que usa? El amor. Y si todavía podemos jalar más el hilito de la reflexión, podemos decir, ¿a través de qué canal? ¿A través de qué libro? ¿A través de qué letra podemos entender la palabra y el lenguaje de Dios? La cruz. La cruz, queridos hermanos, la cruz es la clave para entender, la clave para traducir tanto el lenguaje, amor, como la palabra, Jesús. He ahí la clave. Porque la cruz, hermanos, representa la experiencia misma de lo que Dios nos quiere transmitir a los hombres de todas las edades, de todas las etapas históricas, de todas las culturas, de toda la historia de este mundo. Que por la cruz el hombre alcanza la plenitud de su salvación. Pues bien, hermanos, con esto concluimos nuestra segunda clase de Biblia, Encuentro con Cristo, en este tema que vimos sobre la divina revelación, su definición y la manera en cómo Dios transmite esta misma divina revelación. Pero, recuerden, hay tarea. ¿Cuál es la tarea? Fíjense bien. En el recuadro que va a aparecer al lado de la transmisión,
ustedes van a encontrar tres citas bíblicas en las cuales ustedes en su Biblia tienen que leerla. Y tienen que leerla muy bien, comprenderla muy bien. Y si no a la primera no la entiendes, lee 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarias. Son pequeños pasajes, pero que te van a ayudar mucho. Y una vez que leas los tres pasajes, fíjate bien, a cada uno lo vas a relacionar con uno de los tres modos a través de los cuales Dios se revela. Recuerda, a través de la creación, a través de la historia y a través de su palabra. Entonces, cada uno de ellos embona con cada una de las citas. Esa será la tarea. Y como la vez anterior, tus respuestas, por favor, envíanoslas a través de la página de YouTube de la parroquia, a través de la página de Facebook de la parroquia, y estaremos revisándolas. Y también ahí mismo vamos a estar atentos a las preguntas, a las dudas o a las sugerencias que ustedes amablemente vengan a darnos. Les agradecemos su atención y vamos ahora a concluir pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra reflexión posterior y la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos dentro de 8 días.